Generación de electricidad. La electricidad se genera cambiando el flujo magnético que pasa por una bobina. Un voltaje, o sea una fuerza electromotriz, es igual a menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. El signo menos nos indica que la corriente inducida se opone al cambio en el flujo magnético. Flujo magnético phi es la integral del campo magnético por la diferencial de superficie, en donde ves el campo magnético y la diferencial de superficie es un pedacito de la superficie del circuito o espira. Si el campo B es uniforme y perpendicular al de espira, es simplemente B por A. Llamamos Φ al voltaje inducido en un circuito que se encuentra en un campo magnético B variable y las calculamos con la ecuación Φ igual a voltaje igual a menos de phi en dt, en donde el signo menos nos indica que la corriente inducida crea un campo magnético que se opone al cambio en B. En el laboratorio podemos colgar un imán de neodimio de un hilo y colocar debajo una bobina de 100 espiras. El movimiento del péndulo así formado hace que el flujo magnético en la bobina tenga un máximo con el péndulo en reposo y disminuya conforme lo desplazamos lateralmente. Aquí vemos la posición con el péndulo en movimiento atrás del osciloscopio del cual vemos el voltaje inducido, y donde está la crucecita es la bobina, el triangulito es la bobina sobre la cual se mueve. El flujo magnético debe ser máximo en el centro y esto es una función como a exponencial de menos b por x cuadrada, representa el flujo del imán. En x igual a 0 está sobre ella y disminuye al alejarse. Es una función que tiene su máximo en 0. Aquí vemos el flujo y su derivada con respecto a la distancia. O sea, por eso es que ahora el flujo cambia si cambia la opción X del imán y se produce voltaje que se puede calcular como Φ igual a d phi en dx por dx en dt, que es lo mismo que d phi en dt. Aquí vamos a ver cómo se mueve el imán sobre la bobina, excepto que vamos a poner una regla para poder ver el movimiento mejor. La regla nos permite medir con tracker cómo se mueve el imán respecto al tiempo. Este experimento fue hecho en los laboratorios de electricidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos viendo el movimiento de un imán de neodimio sobre una bobina de 600 espiras conectada al osciloscopio cuya pantalla vemos en la parte de atrás. Tiene una sensibilidad de 100 milivolt por centímetro y 100 milisegundos por centímetro en el eje horizontal. Con tracker el estudiante puede medir la posición del péndulo aprovechando la cruz que está marcada y lo puede seguir automáticamente. De esta manera puede saber exactamente en qué posición está el péndulo y cómo cambia su amplitud con el tiempo. Hay una pequeña fricción debida al aire. Ahora, como el voltaje inducido depende tanto del flujo con respecto a la distancia como por la velocidad con la que pasa el péndulo. La velocidad del péndulo es la que va disminuyendo. Su derivada del flujo con respecto a la distancia va a ser la misma, excepto que pasa cada vez más lentamente. Y por eso va bajando la amplitud, como podemos ver en la parte de atrás, en la pantalla del osciloscopio. Vamos a medir la oscilación inicial para poder tomar el pulso más grande
y tratar de ajustarle el flujo magnético correspondiente. Pero también vamos a medir como a los 50 segundos otro tramito de 4 o 5 oscilaciones para poder corroborar el valor del coeficiente de fricción que le ponemos para ajustar el decaimiento en la amplitud. Repito, la resolución en voltaje vertical son 100 milivolts por centímetro y tiene 4 centímetros la pantalla y el voltaje inicial era de 300 milivolts. Notamos que el pulso tiene ceros bien definidos, o sea que el flujo se hace cero fuera de la región cercana a la bobina, y eso nos da un pulso que en la parte central parece un seno, pero tiene las cosas diluidas porque el flujo va decayendo muy lentamente con la distancia. Pero aún así la es suficientemente grande como para que se note que es un pulso aislado, el cual se va corriendo lentamente a la izquierda porque la señal para el nivel que dispara el osciloscopio se va corriendo lentamente. Notamos que la velocidad ya bajó a la mitad, puesto que la amplitud de la señal del voltaje inducido en ella también ya es la mitad del voltaje inicial. El periodo del péndulo es de 2 segundos, o sea que tarda 1 segundo en ir de un lado al otro, y ese periodo es independiente de la amplitud prácticamente. Ya está a punto de llegar a una amplitud de 100 milivolts. Está cruzando la primera rayita. Y aún así todavía tiene bien definidos los ceros saliendo de la bobina. O sea, el flujo y su derivada son prácticamente ceros la mayor parte del tiempo de que está moviendo el péndulo. Ya llevamos 5 minutos de video. Y aunque lo vamos a dejar que llegue hasta 10 minutos, vamos a notar que aún así sigue estando bastante bien definido el pulso. Ya en la parte central debe producir simplemente una función sinusoidal con el doble de frecuencia de la oscilación. Porque un pulso completo se produce cada vez que pasa, tanto en la ida como en el regreso. Es muy lento el decaimiento con la amplitud porque aunque se está generando un voltaje, la corriente inducida es muy pequeña, dado que el osciloscopio tiene una resistencia de 1.000.000 de ohms. Y la corriente inducida hace entonces que el flujo inducido por esta corriente sea muy pequeño y prácticamente no altere el movimiento del imán.
Ya llevamos a 7 minutos y todavía tiene una buena amplitud. O sea, todavía pasa por ceros. Como le baja la amplitud, se va a empezar a aparecer otro pulso del lado derecho para formar la onda que se va a producir si nos movemos nuevamente en la región central. Tiene que ser una función sinusoidal con el doble de frecuencia. Este video se le dio a los estudiantes para que cada quien lo pusiera en tracker, hiciera el ajuste entonces de la fricción con el aire y también hiciera el ajuste de cómo es el flujo producido por el imán de neodimio, de manera que nos reproduzca el pulso de voltaje que observamos en el osciloscopio. Nos reproduce la amplitud y su duración. La amplitud es cercana a 400 milivolts y su duración es cercana a 100 milisegundos. Un poquito más a 110, 120. Ya se empieza a notar la aparición del siguiente ciclo como una pequeña bajada en el lado derecho de la pantalla del osciloscopio. O sea, el imán ya casi no baja a cero su campo magnético dentro de la bobina. O sea, su flujo no disminuye tanto como para que desaparezca por completo. Ya tenemos una zona horizontal entre pulso y pulso, indicativa del cero, de la derivada del flujo y el flujo. Pero ya llevamos casi 10 minutos de observación. Vamos a cortar la grabación porque ya van demasiado lentos los cambios que estamos viendo. Ajustamos la ecuación de movimiento armónico amortiguado, que es la amplitud por la exponencial de la constante de fricción por el tiempo, el signo menos, por el seno de omega t más teta 0 más un corrimiento por si no estuviéramos exactamente en el centro. Del lado izquierdo vemos las fuentes ajustadas, la omega es 3.087, delta t es 0.033 o 70 cuadros por segundo, el corrimiento fue de 0.9 centímetros, la amplitud fue de 7.4, la fricción fue de 0.002, T0 de 0.8 y la masa del péndulo era 0.138 gramos. Kilogramos. No, aquí están kilogramos. ¿Sí? Vemos que el ajuste es bastante bueno, o sea, reproduce bastante bien los resultados medidos con tracker. Pero para corroborarlo, medimos 3 pulsos más adelante, 54 segundos después, y vemos que con las mismas constantes el ajuste sigue siendo muy bueno. Entonces ahora lo que nos queda es cómo calculamos el flujo, la derivada del flujo para poder calcular la FEM, la que es la derivada del flujo con respecto al tiempo.
Para esto construimos con Excel una tablita en la cual la X sea la posición del péndulo y en esa posición él debe tener un cierto flujo que calculamos con la ecuación de 0.018 exponencial de 2600 x cuadrada, que es una función gaussiana. En la segunda columna está el valor del flujo. La tercera columna es la derivada de phi con respecto a x en tercios por metros. Y la cuarta columna la calculamos suponiendo que en ese pulso en particular el péndulo se está moviendo con velocidad con un movimiento sinoidal uniforme con la velocidad correspondiente y calculamos cuánto tiempo tarda en llegar hasta el cero o que tarda en llegar a cada una de las x. Entonces, con cada x ya conocemos en qué tiempo está, conocemos su velocidad, entonces el producto de las velocidades por d phi de x nos da la sexta columna, que es el voltaje correspondiente. Podemos ver que el ajuste es bastante bueno, o sea, ajustamos las constantes hasta que obtuvimos una FEM de 300 milivolts y una duración del pulso un poquito más de 100 milisegundos. La velocidad es bastante constante y entonces pudimos haberlo tomado como una constante, pero esta fue una mejor aproximación. Recordando cómo cambia el flujo y su derivada con respecto a x, notamos que en su derivada con respecto a x hay una región recta que podemos aprovechar y decir que es relativamente constante la d phi de x igual a menos kx, en donde k es la pendiente de la región lineal de la derivada. En estas condiciones x igual a por el seno de omega t, d phi de x va a ser igual a k seno de omega t, dx en dt es omega por a por coseno de omega t, y d phi en dt va a ser k omega a cuadrada seno de omega t coseno de omega t, que se reduce a k omega a cuadrada sobre 2 por el seno de 2 omega t. O sea, es de esperarse que el movimiento sea armónico simple, pero con el doble de frecuencia. En cuanto a las energías, la energía total es igual a la energía cinética máxima, ya que en ese momento la energía potencial es cero. La energía cinética máxima calculada tomando en cuenta la masa del péndulo salió de 0.01592 joules. El cambio de energía cinética, o sea, la energía cinética máxima del siguiente pulso, fue menor en 4,065 joules, una cantidad bastante pequeña y por eso es que tarda tanto en perder la energía. Pero por otro lado estamos generando electricidad que se va a disipar en la resistencia del osciloscopio, que es de 1 megón, y por lo tanto esa energía calculada nos da 8.2 por 10 a la menos 9, que es bastante inferior a cualquiera de las anteriores. Pues podemos considerar que se pierde energía por fusión con el aire. Muchas gracias.